somos muchos. Todavía siguen entrando, por eso quería esperar un ratito. Bueno, mi nombre es Ramiro Pérez. Conmigo van a ver la parte práctica de Física 2 para el curso 2R4. Hace un ratito tuvieron con el ingeniero Manzano, el teórico. Sí, profe. Sí. Bueno. Bueno, los horarios que vamos a hacer son los que están publicados. Veo que la mayoría ya entró al aula virtual. O sea que vamos a hacer el práctico los martes a las 20:30 y los jueves a las 21:15. Más o menos, cada clase va a durar 1 hora. Así para ir desarrollando los ejercicios. Y si después quedan dudas, nos quedamos un rato más, si hiciera falta, ¿sí? Así que eso lo vamos viendo cómo se desarrollan las clases. Hace un ratito yo subí ahí al aula virtual un PDF donde está la guía de trabajos, que es con la que vamos a trabajar. Esa guía está mejorada, digamos, en el aspecto que tiene un montón de ejercicios resueltos. Entonces, ustedes pueden ir viendo esos ejercicios como guía, y hay varios ejercicios que no están resueltos, o sea, no tienen el desarrollo, pero sí tienen la respuesta final, para que ustedes cuando lo resuelvan puedan saber si llegaron a un buen resultado o hay que replantearlo, digamos. Que esto se implementó desde el año pasado cuando empezamos con las clases virtuales. Antes, digamos, la guía de Física 2 solo tenía los ejercicios con algunos resultados. Ahora tienen los ejercicios resueltos, varios de ellos, digamos. Bueno, vamos a trabajar con esa guía, y aparte, como en Física 1, tenemos que hacer 4 laboratorios. Por ahora, mientras no volvamos a la presencialidad, los laboratorios van a ser virtuales. No tengo las fechas todavía, ni de los laboratorios, ni de los parciales. En cuanto las defina, se las voy a publicar ahí para que ya ustedes organicen sus horarios también. Con respecto a los parciales, bueno, ya deben haber hablado con el profe, lo mismo el ingeniero Manzano había publicado ahí el reglamento donde está establecido cómo se van a tomar los parciales. Nosotros tomamos 2 parciales prácticos con 2 recuperatorios. Los recuperatorios ustedes lo aplican a donde lo necesiten, digamos. Si les fue mal en el primer parcial, pueden aplicar 2 veces los 2 recuperatorios a un mismo parcial, eso quiero decir. O si no, 1 y 1. Ojalá que no tengan que recuperar, mejor. Y la promoción es con 6 o más, y con los trabajos de laboratorio aprobados, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta sobre esta parte, digamos, de las condiciones de regularizar, promocionar. Yo siempre les hablo de promocionar porque entiendo que es la idea de que no rindan, digamos, no vayan a rendir, que aprueben directo, ¿sí? Pero Profe, bueno, por ahí, sí. ¿no nos quedaríamos habitualmente hasta las 11? No, habitualmente no. O sea, por eso les Genial. digo, más o menos vamos a hacer una clase de 1 hora, tal vez un poquito más, y si hubiese dudas de trabajos anteriores o sobre lo que vimos ese día, nos podemos quedar un rato más, digamos, pero por ahí el desarrollo de los temas lo vamos a hacer en 1 hora más o menos, ¿sí? ¿Y después nos va a dar ejercicios para practicar usted o cómo nos guiamos con eso? No, por eso, ahora mira, ya vamos a empezar a ver la guía, y la guía tiene algunos ejercicios resueltos que los vamos a ver también, digamos, yo se los voy comentando cómo están hechos,
Y después tienen ejercicios que tienen que hacer ustedes solos y los corroboran el resultado con lo que está escrito ahí. En caso de que no les salga o no le entiendan algo, me lo plantean en la clase siguiente y lo vemos. Sí. Sí, no, bueno, está bueno ese comentario porque, digamos, la carpeta ustedes no deben entregarla. O sea, ustedes lo hacen si quieren a los trabajos, ¿sí? O sea, yo les recomiendo que lo hagan y en orden, como para que lo tengan para estudiar, ¿sí? Pero no hace falta que me entreguen una carpeta con ejercicios. Ustedes resuelven, tienen su carpeta de estudio, perdón, ¿sí? No, creo que se refiere a los trabajos prácticos de laboratorio, ¿o no? Ah, bien. Sí, ahí está, bueno, separamos. Los de aula son la guía que yo publiqué hoy, que es una guía que tiene 15 trabajos. Esa guía y sus problemas, ustedes lo resuelven si quieren o no. Digamos, yo recomiendo que lo resuelvan porque son con lo que ustedes hacen la parte práctica de lo que ven con el ingeniero Manzano. Pero no deben entregarme esa carpeta con los ejercicios hechos. Lo que sí se entrega, porque hay que aprobarlos, son los informes de laboratorio, que son esos 4, que yo todavía no les puse fecha, que están relacionados con los temas, pero no están en esta guía que yo les he publicado hoy. En condiciones normales de presencialidad tendríamos que ir al laboratorio, ahí al subsuelo, y hacer ahí con los instrumentos de ahí, hacer los laboratorios, ¿sí? No, de nada. Bueno, Es bueno poder verle la cara, profe, después no de más de sé, un ¿alguna año. otra pregunta quieren? Sí, escucho. ¿Cómo? Perdón que no escuché. ¿Ya no se acuerda de mí, profe? Sí, estoy viendo algunos nombres, no les quiero ver la cara. Así les digo. No, igual estoy con la cuenta de mi hermano, él todavía está ahí. Justo ahora entré con este nombre, así que. Por ahí Bien. anda Luciano Sorsi. Sí, Luciano Una- Sorsi también lo vi, sí. Una Bueno, para el resto del pregunta. curso, digamos, quien me está hablando ha sido alumno mío de la escuela secundaria, por eso nos hacemos de antes. Bueno, pasamos entonces a ver la guía. Hoy vamos a ver más o menos hasta la mitad. Con el ingeniero Manzano vieron temperatura y escalas termométricas, ¿sí? ¿Eso vieron hoy? Hasta ahí llegamos. Termómetros Bien, vimos también. termómetros, bien. ¿Y expansión térmica no? Todavía no. Ah, sí, hemos Vimos visto un un poco. poco de expansión térmica. Sí, Sí, pero un poco. no llegamos a mucho. Bueno, no, nosotros vamos a llegar hasta ahí, hasta escalas, esos termómetros de gas, y ya después el jueves vemos la parte de expansión. Ahí les voy a Profe, compartir. Sí, por ahí es un poco pronto, pero pregunto porque el profe teórico los tenía. ¿Tienen las fechas de parciales y demás? todavía no las tengo. En cuanto las tenga, le publico la fecha de parcial y la fecha de laboratorios. ¿Sí? Genial, muchas gracias. Bueno. ¿Qué pasó? Acá, miren. Este sería el aula virtual. ¿Sí? Acá está esta guía que dice guía de trabajos prácticos. ¿Están viendo mi pantalla, no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí.
Esta guía que voy a subir recién a las 20:07, esta sería la guía que vamos a usar. Ya la tienen disponible ustedes para descargar, así después hacen en su casa los ejercicios, ¿sí? Bueno, espera que me estoy adelantando. Vamos a ver acá. Bueno. Esta es la guía. Ya les muestro acá qué dice esto. Y, bueno, está resuelta por el ingeniero Vergés. Profe, no se ve. No se ve. No estoy viendo Está teniendo problemas de conexión, profe. No sé. Ahora sí. Ahora sí se ve. Bueno, acá está el índice, digamos, ven que acá vamos a empezar con el trabajo 1, que es fundamento de termología. Esto es lo que vamos a ver entre hoy y el jueves, ¿sí? Bien, acá, bueno, empezamos con un pequeño repaso de lo que vieron recién. Y fíjense que estos tres termómetros están indicando diferentes temperaturas, digamos por sus escalas, pero para el punto de ebullición del agua, de fusión del hielo y el cero absoluto, indicado en las diferentes escalas, en la Fahrenheit, en la Celsius y en la Kelvin. Esta sería la relación que hay entre las diferentes escalas. Nosotros habitualmente trabajamos con la Celsius y la Kelvin, ¿sí? Esta Fahrenheit, digamos, se usa poco y solo se usa en Estados Unidos. No sé si Canadá e Inglaterra lo usan. Bueno, los primeros ejercicios son de conversión, o sea, nos dan la temperatura en Celsius, por ejemplo, en grados Celsius, y nos pide que lo pasen a grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces hay una expresión que relaciona la temperatura en Fahrenheit con la temperatura en Celsius. Estos 9/5 que están acá salen de acá. Si vemos los termómetros, aunque no está dibujado acá. Bueno, la escala Fahrenheit se divide en 180 divisiones y la Celsius en 100. Y de ahí sale el 9/5 este. Es como si hicieran 180 dividido 100, cuando simplificamos, digamos que es ese 9/5, que sería la relación de tamaño en cada grado, ¿sí? Y aparte, la escala Fahrenheit está desplazada a 32 grados con respecto a la Celsius. Si miramos un cachito acá los termómetros, ven, el 0 del Celsius son 32 Fahrenheit. Está desplazado la escala porque Fahrenheit, cuando definió su escala, tomó el 0 no con la temperatura de fusión del agua, sino de una solución que tenía, no me acuerdo, no me sale el nombre ahora, pero era una sal, digamos, era una sal disuelta en agua, por la cual el 0 estaba más abajo. De ahí que queda desplazada la escala porque están arbitrariamente expuestas, digamos. Alguien dijo, bueno, vamos a poner el 0 a la temperatura de fusión del agua y el 100 a la temperatura de evaporación o condensación, y lo dividimos en 100. Fahrenheit dijo, bueno, yo lo voy a poner con otros puntos, ¿sí? Y ahí quedaron desplazadas hasta que alguien después dijo, nos vamos a poner de acuerdo para trabajar en un sistema común, y de ahí dejó el Celsius y el Kelvin, porque el Kelvin también, el tamaño de las divisiones del Kelvin es el mismo tamaño que las divisiones del Celsius, salvo que la escala Kelvin tiene el 0 en el 0 absoluto, digamos, en los menos 273,15 grados Celsius, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, las ecuaciones que vamos a usar para resolver estos ejercicios son para transformar
de Celsius a Fahrenheit usamos esta, ¿sí? O sea, acá la expresión que relaciona los tamaños de las divisiones con la 32. Entonces acá dice, por ejemplo, el punto A, punto de ebullición del hidrógeno, y nos lo dan de dato, menos 252. Bueno, este valor lo reemplazamos donde está la T esta, ¿sí? Y después operamos ya con la calculadora, listo. Y después, fíjense que eso es lo que yo les decía. Acá, por ejemplo, tiene resuelto el primer ejercicio con su desarrollo. Y después nos piden que calculemos otras temperaturas que están dadas en grados Celsius, que las pasemos a grados Fahrenheit, que son la de ebullición del nitrógeno, solidificación del mercurio y fusión de la plata. Nos dan de dato esas temperaturas y piden que las calculemos en Fahrenheit. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando esta ecuación de arriba. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, el ejercicio 2 cambia una la escala pregunta. que nos piden. O sea, nos piden que expresemos en grados Celsius una temperatura que está dada en grados Fahrenheit. Entonces, bueno, el punto A dice 800 grados Fahrenheit. Pasarlo a Celsius. Bien. La expresión para pasarlo es esta, que sale de la anterior, de la que vimos en el problema 1, ¿no? O sea, si hacemos, pasa que despejamos la temperatura de esta, despejamos la TC, nos aparece esta ecuación, ¿sí? Bueno, esta es la ecuación que tenemos que usar, reemplazamos a donde dice temperatura en grados Fahrenheit, ponemos el dato y obtenemos el resultado en grados Celsius. Y lo mismo para estas tres temperaturas A, B, C, D. ¿Sí? Nos dieron 25, menos 8 y 258 grados Fahrenheit, pasarlo a Celsius con esa ecuación. Esto, bueno, digamos, como tarea ustedes tendrían que ir corroborando que estos resultados que están como respuesta acá están bien. Profe, El problema en 3, general, el redondeo de cifras significativas, ¿a cuánto lo hacemos? ¿O no va a ser relevante? en general no es relevante, porque por ahí para muchos problemas, qué sé yo, por ahí cuando trabajamos con Kelvin o grados Celsius, que aparece el 0,15 por ahí lo dejamos de lado. Si son temperaturas muy grandes, el 0,15 ese no influye nada en este resultado, digamos, ¿ves? Como está puesto acá, por ejemplo. Hizo 5, Sí. 3,15 y el resultado no lo puso al 15. ¿Sí? No es, en realidad en este tipo de ejercicios se está evaluando el procedimiento y si se entendió cómo era el problema más que el número en sí. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasaba acá? La relación de escalas entre la escala Kelvin y la de Celsius es que la Celsius está 273,15 grados más arriba. Si volvemos a los termómetros, que habíamos visto al principio, ¿sí? O sea, los 0 grados Celsius son 273 Kelvin. De ahí sale esta expresión que está puesta acá. O sea, cuando nosotros ponemos 0 grados Celsius, son 273,15 Kelvin. Bueno, acá me pedía que pasara los 50 grados Celsius a Kelvin. Bueno, ponemos 50 más 273, tanto, 323 Kelvin. Exactamente lo mismo que recién. Reemplazamos los datos, perdón, reemplazamos los datos ahí, y sumamos 273 y pasamos a Kelvin. Estos dos, fíjense, están en Fahrenheit, ¿sí? Y ahí no hay escrito ninguna relación entre Kelvin y Fahrenheit. Entonces lo que hay que hacer es primero 72 Fahrenheit a Celsius y después a Kelvin. Lo mismo acá, el menos 215 Fahrenheit lo pasan primero a Celsius y después a Kelvin, ¿sí? Digamos, el C y el D tiene un pasito más para resolver.
Bien. Bueno, acá el 4 dice, ¿a qué temperatura dan la misma lectura las siguientes escalas? En el punto A dice es Celsius y Fahrenheit. Entonces, ¿qué nos pide? Nos está pidiendo en qué número las dos escalas coinciden. ¿Qué hacemos? Tenemos que igualar las dos escalas. Fíjense cómo está planteado acá. Vamos a decir que la temperatura en Fahrenheit, el número que sea, tiene que ser igual al número de la temperatura en grados Celsius. ¿Sí? Al fin y al cabo, si las dos son iguales, no hace falta que le pongamos en qué se está midiendo, le decimos T directamente. Esta expresión era para pasar de Fahrenheit a Celsius. Perdón, de Celsius a Fahrenheit, ¿sí? Era el problema 1, esta expresión. Pero como sabemos que el número va a ser el mismo, porque me pide acá dice a qué temperatura las dos escalas dan la misma lectura, entonces vamos a decir que vamos a despejar T, sería, ¿sí? Esto sería la temperatura en Fahrenheit, esta es la temperatura en Celsius. Como las dos van a dar iguales, despejemos T acá, la expresión. Solo despejamos T, hacer un pasaje de un miembro a otro, y ya operamos directamente. O sea que a una temperatura de menos 40 grados, va a estar indicando menos 40 grados Celsius y menos 40 grados Fahrenheit, ¿sí? Digamos, es el punto donde las dos escalas coinciden a esa temperatura. No sé si está más o menos claro o no, o está claro del todo. Sí. Sí, está perfecto. Bueno, cualquier cosa ustedes me frenan, ¿no? ¿Alguien levantó la mano o no? ¿O yo estoy...? Bueno, perdón que acá me interrumpí un cachito, entré al chat y me preguntan si es la misma guía de Educo. Sí, es la misma, es la de Educo la guía. Sino que la de Educo no está resuelta, digamos. Sí, están los enunciados y algunas respuestas. Bien, después, nuevamente, calcular a qué temperatura dan la misma lectura las siguientes escalas, y para el punto B es la escala de Kelvin y Fahrenheit. Bueno, y si siguiendo el procedimiento similar, se trabaja con las ecuaciones 1, 2 y 3. Acá, ¿qué tenemos? Decíamos que la temperatura expresada en grados Celsius era la temperatura en Kelvin menos 273,15. Acá está puesta la expresión para calcular la temperatura en grados Celsius a partir de Fahrenheit, y esta es la temperatura en grados Celsius a partir de los Kelvin, ¿sí? O sea, en ambos miembros, de ambos lados del signo igual, son temperaturas expresadas en grados Celsius. Uno a partir del Fahrenheit y el otro a partir del Kelvin. Nuevamente, como el número que buscamos tiene que ser el mismo, o sea, la T va a ser la misma, le sacamos las unidades y despejamos T. Digamos, operando sobre esta ecuación, perdón, la de abajo, operando sobre la ecuación de abajo, despejamos T y nos da 575 grados. Que van a ser Kelvin o grados Fahrenheit. Digamos, la trampita del ejercicio es saber plantear esta igualdad, la igualdad que está acá al medio. Expresar los grados Celsius en función del Fahrenheit y los grados Celsius en función de la temperatura en Kelvin. Bien. Esto, digamos, lo pasamos medio rápido porque están resueltos. Después ustedes, por supuesto, cuando se ponen a resolverlo es donde van a surgir las dudas. Por ahí viéndolo rápido, dicen sí,
porque pareciera que está todo y cuando uno se pone a escribirlo por ahí salta algo, me lo preguntan el jueves. Vamos a seguir viendo a ver qué hay más acá. Bueno, en un laboratorio de prueba de materiales se debe aumentar la temperatura de la muestra en 40 grados Celsius. El único termómetro existente mide en grados Fahrenheit, siendo la temperatura inicial de la muestra 68,2 grados Fahrenheit. ¿Qué temperatura deberá tener en grados Fahrenheit una vez que se ha producido el aumento requerido? O sea que acá nosotros tenemos una muestra de 68,2 grados y debemos aumentar la temperatura en 40 grados Celsius. O sea, nosotros tendríamos que saber cuánto es ese delta T que está dado en grados Celsius, cuál es el delta T en grados Fahrenheit, porque es el que nos interesa. ¿Sí? En este caso, fíjense, acá en la ecuación está, esto es casi, haciendo hincapié en casi, la ecuación que usamos para pasar de grados Celsius a Fahrenheit. Falta el más 32 acá. ¿Sí? ¿Por qué falta el más 32? Porque acá nosotros lo único que estamos buscando es el delta T, no la temperatura final, sino la variación de temperatura. Si nosotros le ponemos el 32, ya no estamos moviendo sobre la escala y estamos sacando la temperatura y no solo la variación de temperatura. Estaríamos sacando el equivalente de 40 grados y no el equivalente de variación de 40 grados. Acá dice, en la explicación que tiene el ejercicio, dice una variación delta igual a 100 grados Celsius en la escala corresponde a una variación delta de 180 grados Fahrenheit en la escala que corresponde. Por lo tanto, para calcular el delta en Fahrenheit se plantea esto que yo tengo resaltado con celeste, ¿sí? O sea, estamos calculando solo la variación, no la temperatura. ¿Qué queremos decir con esto? Al aplicar este 180 sobre 100, que era la relación de escalas, y multiplicarlo por 40 grados Celsius, estamos sacando el delta, pero expresado en grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tenemos que elevar la temperatura? 72 grados Fahrenheit, que es equivalente a 40 grados Celsius. Bien, vamos entonces, la temperatura final va a ser el salto que hay que darle, que son los 72 que calculamos, más el dato, que son los 68,2. Finalmente, la temperatura que debemos medir con el único termómetro que tenemos es 140,2 grados Fahrenheit. ¿Sí? Ese problema por ahí no es tan fácil de entenderlo la primera vez. El tema de que estamos calculando solo el delta de la temperatura y no la temperatura, ¿sí? Por eso usamos una porción de la ecuación. Vamos un ratito, un cachito para arriba, para que vean lo que igual se entiende, profe. ¿Sí? Ah, bueno, mejor entonces. O sea, la ecuación para calcular la temperatura era esta, completa. Ahí recién nosotros usamos... Lo pensamos como un delta más una constante. Claro, exactamente. Así es. Bueno. Y acá viene, esta parte está bastante relacionada con los de los termómetros de gas. Fíjense acá, dice, la relación de presiones de un gas en el punto de fusión del platino y en el punto triple del agua, manteniendo el volumen constante, es 7,476. ¿Sí? Es una relación de presiones, entonces es un número adimensional. ¿A qué temperatura en grados Celsius se funde el platino? Bien, y acá
la explicación dice, en un termómetro de gas a volumen constante, la función termométrica está dada por, y pone temperatura de fusión del platino sería 273,16, que es la temperatura del punto triple, por la relación de presiones. Acá estaría la presión del platino, de la temperatura a la que se produce, y la presión del punto triple. Después ya hay que operar. Fíjense, yo tengo hecho un grafiquito a mano así nomás, digamos, pero me parece que va a ser explicativo de cómo se usan estas relaciones. Ahí se los voy a compartir. Creo yo que va a ser más claro. Bueno, fíjense que arriba está el mismo enunciado, ¿no? La relación de presiones es 7,47 y me pregunta a qué temperatura en grados Celsius se funde el platino. Miren el gráfico. El gráfico este tiene, en ordenada está la presión, y en abscisa tiene dos ejes. El eje negro es la temperatura en grados Celsius, y este eje rosita está la temperatura en Kelvin, ¿sí? Ahí me decía el problema que, esperen que lo tengo que leer de nuevo, me daba la relación de presiones y me daba como dato la temperatura del punto triple. O sea, me dice que en el punto triple tal presión y después me pregunta a qué temperatura se funde el platino. Para usar esta relación de presiones, yo necesito usar un triángulo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo usase la escala en abscisa, la negra, es como que lo trunco acá, en el eje de ordenadas al triángulo. En cambio, si trabajo con las temperaturas Kelvin, es como más cómodo. Tengo un triángulo completo acá, ¿sí? Y hago relaciones de los catetos, sería el cateto opuesto, cateto adyacente, la hipotenusa, lo que sea. En este caso, voy a hacer una relación de presiones, que es la que me da de dato. O sea, hago este eje sería la presión a la que se funde el platino, y este cortitito que está acá cerca del origen, estas líneas punteadas celeste, sería la presión que tiene el gas en el punto triple. No es la presión del punto triple, es la presión que tiene el gas del termómetro es en el punto triple, ¿sí? Y después me dice que la temperatura conocida va a ser la del punto triple, puesta en Celsius es 0,01 y puesta en Kelvin es 273,16 Kelvin, ¿sí? Bajamos un cachito, fíjense. Acá tenemos, a ver, por ahí lo achico para que me entre un poquito el dibujo. Presión del gas en el punto de fusión del platino es el PP, que sería el que está más arriba, allá en el dibujo arriba. Presión del gas en el punto triple del agua sería el PT, este que está acá. La relación de presiones es la que me da de datos, ¿sí? Era presión a la que se funde el platino sobre la presión del gas en el punto triple, 7,476. ¿Sí? Es un dato. Y el otro dato que me da es una de las temperaturas, porque la otra es la de la fusión, que es la que tengo que encontrar. ¿Cuánto es? 273,16. ¿Sí? El otro dato. Entonces, ya con eso planteo la ecuación. Y hago esa relación de proporciones que yo le decía con un triángulo. Entonces hago la relación entre la presión del punto triple sobre la temperatura del punto triple es igual a la relación entre la presión a la que se funde el platino sobre la temperatura a la que se funde. Mi incógnita es la temperatura a la que se funde el platino, la despejo, que es lo que dice acá, y reemplazo los números nada más. O sea que
la temperatura a la que se funde el platino son 2042,14 Kelvin. Y después, directamente, le resto los 273 estos para transformarlos en grados Celsius. ¿Sí? Que creo que el problema lo estoy viendo en Celsius. Digamos, el tema es darse cuenta sobre este dibujito cuáles eran las proporciones que había que usar para poder resolverlo, ¿sí? Digamos, el secreto del ejercicio está en plantear esto a partir del dibujito ese que está más arriba. Sí, sí. En realidad, el 0,01 grados Celsius es un dato, es como una constante, ¿sí? Digamos, eso, si vos no te lo acordás, lo sacás de una tabla. Es un punto, por eso se llama punto triple del agua, porque son las condiciones de temperatura y presión a las que el agua puede coexistir en sus tres estados. O sea, puede haber hielo, vapor y agua, porque es una presión muy bajita y una temperatura muy bajita, pero al ser tan bajita la presión puede existir el vapor, y al ser tan baja la temperatura puede existir el hielo y el estado intermedio que es el líquido. ¿Sí? O sea, pero se lo toma como una constante a eso. Porque fíjense justamente que la temperatura del punto triple es 273,16 y la temperatura de fusión o de solidificación del agua es 273,15, ¿sí? Es casi la misma, pero no es la misma. O sea, ordenando tu pregunta, temperatura del punto triple es un dato sacado de tabla, sería, ¿sí? Es como si lo hubieran dado escrito en el enunciado, o podés ir y buscarlo en una tabla si no te lo acordás, sería así. Bien, y cuando el problema acá lo que dice, no está hablando de la presión del punto triple, ¿no? Está hablando de la presión que tiene el gas de ese termómetro en el punto triple. ¿Tá? El único dato que nos tira es la temperatura del punto triple, no la presión del punto triple. Por eso, de presiones nos da una relación, no nos dice cuánto es la presión a la que se funde el platino, ni la presión del punto triple. Nos da la relación entre ellas nomás, ¿sí? Después ustedes plantean esto así como yo lo puse acá, que sería la relación de los lados del triángulo ese que está más arriba, y despejan la única incógnita que les queda, que es la temperatura de fusión del platino. No, claro, ahí estoy leyendo el chat, por eso estoy hablando solo también. Cuando habla de punto triple, al menos que lo especifique, el punto triple del agua, ¿sí? Bien, lo mismo, este ejercicio, después yo se lo publico ahí en el aula virtual, se los subo, para que lo analicen. El que no lo terminó de entender o quedó alguna duda, tiene tiempo de analizarlo y el jueves me pregunta cualquier cosa. ¿Sí? Bueno. Bien, ahí terminaría este ejercicio. Este archivito tiene un poquito más porque es un tema que está más adelante sobre el trabajo práctico. Volvamos a la guía. Entonces, acá en la guía habíamos resuelto el 6, ¿sí? Que era que acá está calculado en grados, en Kelvin, digo, y después transformados a Celsius. El 7, es similar. Dice: un termómetro de gas registra una presión absoluta correspondiente a 325 milímetros de mercurio, estando en contacto con agua en el punto triple.
Cuando me dice, estando en contacto con agua en el punto triple, lo que me está diciendo es que el gas ese, o sea, el depósito de gas, está a la temperatura de 0,01 grados Celsius, ¿sí? Me está tirando indirectamente el dato de temperatura. Me da la presión del gas y la temperatura a la que está. Y después me pregunta, dice, ¿qué presión indicará en contacto con el agua en el punto de ebullición normal? Cuando dice punto de ebullición normal, quiere decir a 100 grados Celsius, ¿sí? O sea, sería a qué temperatura hierve el agua a una atmósfera. Bueno, acá es exactamente el mismo razonamiento que en el otro. Tenemos datos de presión, una presión y dos temperaturas, ¿sí? Nos está pidiendo la segunda presión. Dice, utilizando la ecuación 1,4, que era la que estaba acá arriba en el problema anterior, esta de acá, reemplazamos valores. Me decía, en el punto triple, relación de presiones, ¿sí? Lo que acá estoy viendo que puso, hay como un pequeño detalle, que acá puso la temperatura de fusión o de congelamiento del agua y no puso la temperatura del punto triple. ¿Sí? Acá tendría que haber puesto 273,16. Pero bueno, es mínimo el detalle. Entonces tenemos, despejamos P para los 100 grados. ¿Sí? Fíjense que acá puso la temperatura de fusión o de punto triple del agua, que hay 0,01 grados ahí de diferencia, y arriba puso la temperatura de fusión más 100 grados, ¿sí? Como si estuviese trabajando en grados Celsius. Eso no interesa porque en realidad el tamaño del grado, digamos, la escala del Kelvin y del Celsius es la misma, ¿sí? Entonces lo que está haciendo acá es trasladar los 273,15 Kelvin, que es donde se solidifica o se licúa el agua, más los 100 grados, que sería el punto donde se hace vapor. Hace las relaciones de temperatura por la presión conocida que dio de dato, y ahí sale a qué presión ebulliría el agua. O sea, haría vapor. El razonamiento, digamos, en este caso es el mismo que el anterior, pero con los datos cambiados. Recién teníamos relación de presiones y una temperatura. Acá tenemos dos temperaturas para hacer la relación y una presión para encontrar la segunda presión. Bueno, no sé si fui muy rápido o estamos bien. Esto es como les digo, por ahí, como están resueltos, los vamos pasando medio rapiditos así, pero ustedes después leanlo un poquito más lento para que surjan las dudas, digamos, si es que le han quedado dudas por ahí cuando ustedes lo hacen sobre una hoja con lápiz papel, la calculadora, y dicen, pero este dato, ¿dónde salió? Qué sé yo, lo hacen más tranqui, y si hay dudas me lo preguntan, ¿sí? Por ahora le estaría debiendo después subir el PDF ese con el dibujito del triángulo de presiones y temperaturas. Ahí en el chat me pregunta para qué se usa el punto triple. En este problema, el punto triple sirvió para dar una de las temperaturas. En realidad, me parece que fue un pequeño error que tuvo que resolver la guía y no puso 273,16, que es la temperatura del punto triple. Es una forma de dar un dato, digamos. En vez de decirte a la temperatura de 0,01 grados Celsius o 273,16 Kelvin,
te dice a la temperatura del punto triple, como para tirarte de forma indirecta el dato, sería. Y se le suma en Kelvin lo que es el punto, o sea, en este caso 0,01. Perdón, ¿cómo la pregunta de nuevo? O sea, se le suma en este caso el punto triple a la temperatura en 0 grados, digamos, o sea, este 273,15. Sí, no, en realidad fíjense, en la parte del numerador, no. Acá arriba no. Este estaría bien, porque sería los 373,15 Kelvin, es el punto de ebullición del agua, o sea, el punto en que se hace vapor. Ese es así. El de abajo, que era el dato del punto triple, sí tendría que haber puesto 273,16. Porque si no, digamos, acá no dijo que partíamos del punto de fusión, digamos, de los 273,15. Dijo el punto triple, que está apenitas desplazado. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación, acá abajo, debería haber dicho 273,16. El único cambio que habría que poner en vez del 5, un 6. Es tan finito, digamos, la diferencia que el número acá va a dar igual, prácticamente. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Bien, hasta acá, digamos, hemos llegado con los ejercicios de escala termométrica y termómetro de gas, ¿sí? Porque fíjense que ya el ejercicio 8 es de expansión. Dice, los remaches de aluminio en la construcción de un avión se fabrican más grandes. Dice, en algún lado, ¿qué diámetro debe tener el remache? ¿Sí? Bueno, cuando cambia la temperatura. Del 8 en adelante son los de expansión y los de esfuerzo. ¿Sí? Eso los vemos el jueves. Ok. Hacemos del 1 al 8, o revemos, como sea. Del 1 al incluido 8 ya es de expansión. Si quieren verlo, ya los tienen, digamos. Ustedes si quieren adelantarse, se van adelantando, no hay problema. Ok. Pero, digamos, por hoy vemos hasta acá. Ya después les subo el archivito ese que les dije para quienes les quedó duda del 6 y el 7, que lo usan, a ese grafiquito que yo dibujé a mano. Así lo tienen de referencia, por si les sirve para entenderlo mejor al ejercicio. ¿Sí? Ya con esto terminaríamos por hoy. Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Chao, profe. Adiós. Bueno, o sea, si tienen alguna duda, algo se quedan y me van preguntando. Y si no, ya se pueden retirar a cenar. A mí me gustaría, si puede, volver a explicar ese del punto 6 o 7, que son lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo no? Genial. Ahí vemos. Profe, a mí no me terminó de quedar claro lo del punto triple y o sea, los puntos de fusión, o sea, la relación que hacen el punto 6. No me terminó de quedar claro. Bien, entonces si no, lo repetimos. Vamos para allá entonces. Acá. ¿Les conviene que lo veamos acá en el gráfico? A ver, yo lo entiendo mal en el gráfico, por eso les decía de hacerlo acá. Sí, sí. A ver. Sí, está bueno Sí. entenderlo con gráfico. Porque es en realidad un problema de geometría prácticamente, por eso les digo que me parece que en el gráfico se va a entender más.
Miren, vamos a leer el enunciado. Dice, la relación de presiones de un gas en el punto de fusión del platino y en el punto triple del agua, manteniendo el volumen constante, es 7,476. O sea, me dice que las relaciones de presión. Yo acá, ¿qué hice? Tracé esta línea, esta hipotenusa, digamos, el triángulo celeste, tiene acá en el vértice a la izquierda, es la mínima temperatura, ¿sí? La mínima temperatura que se podría alcanzar. Son el 0 Kelvin, o menos 273,15 grados Celsius. Y después, y eso se produce a presión cero, por eso está apoyada sobre el eje negro. ¿Sí? Esa línea celeste, yo la hago pasar por la presión que tendría el gas a la temperatura punto triple. ¿Sí? Esa presión es la presión del gas, ¿no? No es la presión del agua en el punto triple. Porque eso, cuando habla de gas, está hablando del gas puesto en un recipiente como si fuese una bochita de vidrio, que puede ser un gas cualquiera, digamos. Por eso no está coincidiendo con la temperatura, perdón, con la presión del agua. El gas tiene esa presión. Entonces, parte de acá pasa por esa presión y también pasa por la presión a la que se va a fundir el platino. Por otro lado, como dato, me dice, me da la temperatura del punto triple, que yo le puedo poner en grados Celsius o le puedo poner en grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, acá, digamos, este camito que está punteado celeste, vertical, sería la presión que tiene el gas en el punto triple. Y este tramo punteado celeste, Profe, disculpe, más pero largo, por ahí que está acá a sí la agranda derecha. un poco más el gráfico, se vería mejor, me parece. Sí, perdón. Ahí. Ahí se ve mejor, ahí está. Vamos a poner así total. A ver. Ahí está. ¿Sí? Acá, este tramito al que yo les decía, que yo no lo tengo a este valor, a esta línea punteada no la tengo, ni tengo tampoco la línea punteada celeste. Yo solo lo que tengo es la relación entre ellas, que son los 7 y pico, eso que me da de datos. Perdón, me voy acá. Los 7,47 estos, ¿sí? Es la división de esta línea dividido estas líneas punteadas, ¿sí? Es una relación de presiones, nada más. Y también tengo, como dato, la temperatura del punto triple del agua, que si yo lo tomo desde acá, desde el 0, acá a la izquierda, o sea, lo tomo desde acá, desde el 0 Kelvin, hasta el punto triple, son los 273,16 Kelvin, ¿sí? Que es este que yo he marcado acá con el rectangulito, ahora está sombreado celeste. O sea que yo sé la relación de este lado con este lado, que los dos son presiones, y sé este tramito de temperatura. ¿Qué me falta encontrar a mí? El tramo largo de temperatura, o sea, desde el 0, acá desde el 0 Kelvin, hasta la temperatura a la que se funde el platino. ¿Sí? ¿Qué es otra relación? O sea, yo hago relación de presiones por un lado y relaciones de temperatura por otro, que es lo que está puesto un poquito más abajo. La relación de presiones me la da de dato, en el 747. El otro dato que me da es una de las temperaturas, que era la temperatura del punto triple, y me pide que encuentre la temperatura a la que se funde el platino. Entonces, ¿qué planteo hago yo? La relación entre la presión del punto triple
sobre la temperatura del punto triple es igual a la presión a la que se funde el platino dividido la temperatura a la que se funde el platino. ¿Sí? De todo esto, la única incógnita que me queda a mí es la temperatura a la que se funde. Yo no tengo la presión que tiene el gas en el punto triple, ni la presión que tiene el platino en el punto triple, pero sí tengo la división de ellos, que es lo que me estaría sirviendo. ¿Qué hago? Voy a despejar la temperatura a la que se funde, que es la que me pidieron, ¿sí? O sea, de esta igualdad, despejo temperatura a la que se funde el platino, ¿y qué me va a quedar? Presión a la que se funde el platino sobre la presión que tiene el gas en el punto triple, que no lo sé individualmente, pero sé cuánto vale la relación, que son los 7,47, por la temperatura conocida, que era la temperatura que estaba el gas, que me dijo que era la del punto triple, que es el 273,16 Kelvin. Entonces resuelvo. El dato era la relación de presiones, 7,476, por la temperatura a la que está el gas en el punto triple, que era 273,16 Kelvin. De ahí saco que el tramo largo del dibujo, o sea, el tramo largo sería de acá a la izquierda, desde los 0 Kelvin o menos 273 Celsius hasta acá, me da 2042 Kelvin, que es el resultado de este que está puesto acá. ¿Sí? Ahí ya habría resuelto el problema. Después sí hago un pasito más y lo transformo en grados Celsius. Pero al fin y al cabo, para resolver el problema, digamos, lo que hago es una relación de presiones, que serían dos valores verticales en este caso, y dos valores de temperatura, que serían dos valores horizontales. O sea, relaciono este tramo largo vertical, que es la presión a la que se funde, con la temperatura a la que se funde, por un lado, y la otra relación que hago es presión que tiene el gas en el punto triple sobre la temperatura del gas en el punto triple. ¿Sí? Ese sería el planteo que está puesto acá abajo. Acá. No sé si quedó claro más o menos. Sí, ahí quedó más Sí, claro. profe. Un poco más. O sea, acuérdense que es como... Eso, Sí. o sea, esa ecuación no la tendríamos que razonar, ¿no? Tipo, es una ecuación que ya viene dada. O sea, como que esta parte del gráfico es más es cuando veíamos, ya ni me acuerdo yo cuando lo veíamos, pero digamos, es proporciones que yo no sé si se ve como en sexto grado, una cosa así, lo que pasa es que después nunca más ahora nos aparece nuevo de golpe, hay que recordarla, digamos, pero son proporciones, digamos, sobre un triángulo, mira, ahí veo el chat en un segundito, digamos, sobre un triángulo digo, ¿qué relación hay entre la base completa del triángulo este con esta altura y una altura mucho más corta y una base más corta, digamos, ¿sí? Sería esa relación entre un tramito de la base y un tramito de la altura, o toda la base con toda la altura. Digamos, esa sería la proporción de triángulos que yo estoy relacionando, ¿sí? Y claro, esto, digamos, lo del punto triple viene dado sí. por una tabla que deberíamos tener. Sí, no, o sea, el punto triple es ese. Es como decirte, la gravedad es 9,81, ¿sí? Listo. Así, Memorizamos es ese una dato. constante que es una constante que todo el tiempo podemos llegar a usar, sino que como nosotros no estamos acostumbrados a la parte esta de temperatura, por ahí para ustedes la primera vez que lo ven. Pero si lo relacionamos con algo de física 1, es como decir, la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, listo. Lo vamos a usar así, al menos que alguien te diga que hay otras condiciones y la gravedad es 9,8 y no 81.
¿sí? Pero en condiciones normales, esta sería la temperatura del punto triple del agua que se toma como una constante, ¿sí? Es así. Hay de otros líquidos, pero como que no son relevantes. Claro, tal vez otros lo usan, qué sé yo, un mecánico lo usarán para hidráulica, qué sé yo, para otra cosa, pero para nosotros el que es representativo más usado es el del agua, ¿sí? Claro, a eso me refería yo también. Sí, lo mismo, no hay muchos más problemas que esto, digamos, con el punto triple, ¿sí? Listo, profe. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿algún otro problemita de los que vimos? No, los otros eran conversión de unidades nomás. Sí, los otros eran más mecánicos, así más. Hay que seguir una formulita nomás. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, no, de Nos nada. vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Chao, hasta luego. Nada más. Chao, profe. Nos vemos.